Esta es una nueva entrega de Mundo Agronómico. Bienvenidos familia de Mundo Agronómico a esta importantísima entrega. Saludos, yo soy Ronnie Díaz, técnico en producción agropecuaria, y desde hace un buen ratito estamos compartiendo ya contenido referente a la agricultura, compartiendo realmente lo que vamos realizando en este mundo agronómico. Si estás por primera vez en nuestro canal de YouTube, la invitación es a que te suscribas a nuestro canal y seas parte de nuestra gran familia a través de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En primera ocasión, vamos a darle like al video para que empiece a recomendar también a otras personas que no nos siguen. Hoy hablaremos de un tema muy importante porque precisamente estaremos hablando de nada más y nada menos que de las principales labores que veremos en todos los cultivos, o sea, esas labores que nos vamos a encontrar en ella. Y realmente debemos empezar hablando sobre la preparación de suelo, debemos hablar sobre siembra y un sinnúmero de cosas más. Permítame empezar a compartir este enlace de transmisión a otras personas que estarán interesadas en ver el video, porque realmente tenemos un grupo en WhatsApp, ya lo voy a pasar por aquí. Hoy me encuentro en el estudio, a pesar de estoy en el estudio por así decirlo, manejando todo yo solo. Y pues nada, la invitación es a que sean parte de esta transmisión en directo. Estaremos hablando de manera breve sobre esas labores. Y fíjense que la primera labor hay que denotar de que es la preparación de suelo. Primero, obviamente, de acuerdo a cada uno de los elementos que le voy a ir mencionando, hay que tener cierto criterio de conocimiento. Y cuando hablo de cierto criterio de conocimiento, hablo de que por lo menos en el caso de la preparación de suelo, saber el tipo de nuestro suelo y adecuado ya a nuestro cultivo. Porque estoy tratando de compartirle a medida que me van escribiendo por el DM, por los comentarios de YouTube. Y entonces voy pasando como ese checklist y voy diciendo que hay que hablar de estos elementos que siempre van a estar. Y pasa que es la persona que no tiene mucho conocimiento que me preguntan cuáles son las cosas que siempre van a estar en nuestro cultivo. ¿Qué tengo yo que tomar en cuenta con todo esto de la preparación? El presupuesto, ¿en qué debe ir basado? Bueno, precisamente el presupuesto debe ir basado en ese primer ítem que se llama preparación de suelo. Un suelo bien preparado proporcionará, parte del crecimiento y el desarrollo de nuestro cultivo, también las condiciones adecuadas para el enraizamiento. Y el enraizamiento ahí va conjunto con ese anclaje también que debe tener nuestra plantación, y dependiendo inclusive el tipo de cultivo que vayamos a preparar, pues debemos tomar en cuenta las variabilidades de la preparación de suelo. Si vamos a necesitar muros, si vamos a necesitar varios 5, 4 pases de rastra, que en la mayoría de los cultivos normalmente es lo que se hace. Si nuestro cultivo en esta preparación de suelo debe estar presente, si nuestro terreno vamos a acondicionarlo en un acolchado, un plastificado, o sea, todos esos elementos involucran esa parte. De igual manera, esta preparación de suelo va a facilitar la absorción de los nutrientes y sobre todo, probablemente hasta la retención del agua, tomarle en cuenta de que ¿en qué sentido? En toda la parte del riego y el drenaje, de que no vayamos a hacerlo a favor de la pendiente siempre, cada vez que estemos preparando, sino que hagamos los cruces. O sea, se habla de corte, cruce y rastra. Y precisamente el corte, ¿no? Ese corte se le da el terreno completamente para abajo. Y el cruce entonces debe ser en dirección opuesta. ¿Opuesta en qué sentido? Si le di de manera vertical a mi terreno, tengo un terreno rectangular, le di de manera vertical hacia allá, debo darle el cruce entonces a lo largo. Y normalmente lo que se toma cuando se le va a dar el corte es a todo largo y el cruce entonces a la parte más corta del terreno. Realmente otra cosa es la siembra, ya que la siembra nos va a condicionar el adaptamiento seguro de nuestro cultivo, de nuestra plantación. Asegura una distribución uniforme de las semillas o plántulas, lo cual es fundamental para un crecimiento homogéneo en la plantación. Y esa siembra va desde la selección de la semilla, que ya se debe tener como ubicada, ¿no?
Y también inclusive hasta tener en cuenta si va a ser trasplantada, si va a ser con maquinarias, si va a ser una siembra directa al voleo, si va a ser una siembra directa de golpe, ¿no? Cuando decimos de golpe, es que vamos con ese machete, vamos con esa herramienta que va poniendo la semilla ahí mismo, ¿no? Entonces, y el voleo es utilizando el tema del viento, aprovechando la dirección del viento y todo eso. Entonces, esa siembra debe ir condicionada en esa selección de la semilla, en esa mano de obra que vamos a tener, esa mano de obra que nos va a garantizar de que las plantas queden bien plantadas, que no queden las raíces muy en el aire, ¿no? Que las raíces no queden con esas bolsas de aire que normalmente provocan oxidaciones y la muerte, inclusive de las raíces, que no queden en lugares muy encharcados y todo eso, toda esa parte. Realmente tomar en cuenta, vean cómo vamos, la preparación del suelo, tomamos en cuenta muchos factores, inclusive se van como concatenando unos con otros, porque el siguiente elemento también es el riego. Y el riego, y ya vamos por el tercer ítem, tomarlo en cuenta porque realmente en estos se van mano de obra. O sea, ahí hay que tener ubicado el operador del tractor, inclusive si es a bueye, tenerlo ubicado esa mano de obra, la siembra igual, cuántas personas vamos a tener. El riego inclusive va a facilitar el tomar en cuenta esa parte, es tomar en cuenta el suministro de agua, que es esencial para el desarrollo y la supervivencia de los cultivos, y de igual manera especialmente se debe tener con precipitación limitada o regular. ¿Cómo va a ser nuestro riego? ¿Va a haber mucha lluvia? ¿Va a haber poca? Las bombas tengo que tenerlas, los pozos vamos a tener suficiente agua, los canales de riego están bien limpios. O sea, todo ese engranaje que compone el riego va de esa parte. Va a estar los canales de riego, están los drenajes, está inclusive hasta el personal, si vamos a, en el caso de que sea por gravedad, o de igual manera es por goteo. Me limito a hacer el sistema de riego, pero debo hacer un drenaje entonces. Mantener siempre los drenajes limpios, tenerlo en dirección opuesta a la pendiente. Esos elementos irlo concatenando unos con otros. De igual manera, y uno de los más importantes, y fíjate, importante porque hago como esa parada inclusive aquí en este ítem que voy a hablar. Porque se trata, va a depender, probablemente depende de nuestro cultivo de este elemento en un 40%. Por así decirlo. Estos elementos, si lo dividimos, no una circunferencia, un 100%, esto va a depender un 40%. ¿Y en qué va ubicado esta parte? En el tema de control de plagas y enfermedades. Controles de esas plagas, ¿no? Es insectiles, esos elementos vivos que van a convivir con nuestro cultivo y esas enfermedades. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta porque ahí el manejo de plagas y enfermedades minimiza los daños causados por los organismos nocivos. O sea, tener en cuenta este elemento nos va a facilitar a nosotros minimizar los daños que puedan hacer esos cultivos, o sea, esas plagas que tenemos en nuestro cultivo, que van a llegar, porque nosotros llegamos a un área y no estábamos solos. Ya ahí había un elemento, había un ecosistema creado y probablemente por eso elegiste tú establecerte ahí. Porque viste que era propicio, hasta las malezas se desarrollaban bien. Y dijiste, bueno, aquí imaginemos una planta de ají, se va a desarrollar muy bien. Y de igual manera, porque debemos proteger la salud y la productividad de los cultivos. Y fíjate ahí que automáticamente voy a entrar sin dar muchos detalles en este ítem de plagas y enfermedades, porque elementos a tomar en cuenta entonces en este ítem, la mano de obra de los aplicadores, quiénes van a ser los aplicadores, cuáles equipos voy a utilizar para las aplicaciones. Voy a tener una mochila de mano, voy a tener una motobomba, voy a tener una barra, o sea, toda esa parte hay que irlo, ¿no? Tomando en consideraciones al momento de pensar en esos elementos. Porque de igual manera, en ese control, tomamos muy en cuenta la parte, ¿qué parte? La parte de la nutrición inclusive. Y ahí hablamos de la fertilización de nuestro cultivo, porque parte de la fertilización aprovechamos, o se aprovecha por lo menos en República Dominicana, en la mayoría de los casos, cada vez que hacemos una aplicación con fungicida, insecticida, ¿no? Ese control de plagas y enfermedades, pero también con elementos micro o macro, en la mayoría de los casos macro también de manera foliar en esa aplicación. Entonces son elementos que se deben tomar en cuenta. Esa fertilización va a proporcionar los nutrientes necesarios para que nuestros elementos, fíjate que hablábamos de la preparación del suelo, inclusive va en la preparación del suelo la parte del análisis del suelo que nos va a decir en qué proporción están los elementos del suelo para garantizar de que ese cultivo
esté bien nutrido para desarrollar su máximo potencial. Vuelvo a hablar entonces de la fertilización, donde el tener una fertilización adecuada en función a ese análisis de suelos nos va a asegurar el crecimiento saludable, una mejor calidad de los productos y un aumento en la producción. Porque más adelante estaremos hablando de la ley del mínimo, que dice, un enunciado breve y sencillo como de explicar, que nuestra productividad en los cultivos va a estar dada en función del elemento que esté mínimamente presente en el suelo. El elemento mínimo que las plantas puedan captar, de ahí va a depender, completamente va a depender nuestro rendimiento en el campo, ¿no? A nivel de cuántos quintales por tarea se produce de tal cosa, cuántas fanegas de arroz se produce en una tarea. Ese engranaje va a depender muchísimo de esa parte. Estos elementos, hasta este punto, se deben tomar muy en consideración cuando vamos por primera vez a un terreno. Me explico, es como que si ese terreno estuviese en barbecho, si ese terreno probablemente no se había cultivado antes, porque ese punto de preparación del terreno nos dice que hay una masa muchísimo más fértil, pero si ya es continuamente de que ya se ha producido, probablemente hasta en la preparación tú vas a reducir algunos costos y ya tú sabes hasta por dónde están ubicados los muros, ¿no? Entonces el elemento de ahora lo agrego como parte crucial, porque se debe tomar en cuenta siempre y cuando los cultivos sean a campo abierto. Campo abierto es que no hay una tecnología para nosotros, no hay una estructura, ¿no? Y es parte de, o sea, las estructuras son tecnologías agrícolas de producción, o son esos modelos de producción que facilitarían esta labor en la mayoría de los casos, siempre y cuando sean en estructuras de ambiente controlado. En el caso de los invernaderos, probablemente que tenemos un suelo inerte, el desarrollo de malas hierbas, sí, precisamente voy a ir a esa labor del deshiervo. Y fíjate por qué, porque muchas veces me ha pasado que he tenido productores que se establecen un cultivo, el cultivo de por sí tiene mucha maleza, o sea, ese suelo va a desarrollar mucha maleza, pero no tomaron en cuenta la efectividad de la mano de obra para deshiervar el cultivo. Y quizás es muy tarde para utilizar pesticidas, ¿no? Y herbicidas que controlen la maleza, herbicidas selectivos, amigables con el ambiente y toda esa parte. Entonces ese deshiervo va a consistir en eliminar las malezas, en reducir la competencia de los recursos vitales. Recursos vitales, luz, agua, espacio. O sea, para el desarrollo de nuestra planta es eso. Y bien hablaba en nuestras redes en estos días, en la parte de una definición de malezas, hicimos un live a través de Instagram, que explicábamos bien, ¿no? Que es esa planta que crece de manera fortuita, que no las esperamos y que no representa beneficios para un recultivo. O sea, si yo sembré maní y nació una mata de yuca, eso es maleza, porque la plantación inclusive daña en el punto del embellecimiento. Y probablemente plagas que no vayan a llegar al maní por sí solas llegan en punto de la yuca, en ver esa planta de yuca ahí, y va la mariposita y pone los huevos, y ahí tenemos Podóptera frugipera en el maní completo. Aunque obviamente el Podóptera frugipera es una plaga que vemos frecuente en el cultivo de maní. De igual manera, las podas, las podas bien realizadas promueven un crecimiento más vigoroso. En el caso, normalmente en podas que hablamos, bueno, en la berenjena se pueden podar, he tenido experiencia. Pero de igual manera ya tiene que ver un poquito más con el tema de los frutales, árboles un poquito más en desarrollo. Y en sí las podas van a permitir eso, un crecimiento más vigoroso, van a mejorar la aireación, ¿no? Ese viento, el que pase por nuestra plantación, la entrada de luz igualmente, y realmente esto se traduce a una mayor producción y calidad de los frutos. Cuando tenemos nuestro cultivo libre, probablemente, de que puede estar bien ventilado, de que no esté muy sofocado, ¿no? Por muchas ramas, muy poblado y todo lo demás. Otra labor, obviamente, que hay que tomar en consideración al momento de establecer nuestros cultivos, nuestros proyectos agrícolas, es el tema de la cosecha. ¿En qué momento voy a cosechar? Voy a cosechar en épocas de lluvia, voy a cosechar en otoño, muchos vientos, voy a cosechar en invierno, en primavera, si siembro ahora el cultivo dura 3 meses, cuando, o sea, esos estándares, esos cálculos, tenerlos pendientes. Para esa época puede pasar esto, para esa época esto, o sea, hay que tomar en consideración esa parte. Porque realmente ha llegado, y vuelvo a repetirlo, hay productores que toman el punto
de que no se tiene en consideración quiénes le van a cosechar, inclusive el cultivo. Oigan bien, hay productores que no tienen bien definido, que cosechan y después dicen, ahora ¿quién me va a cosechar? Pasó con un señor que, y le voy a hacer una pequeña de esta historia, que tenía ajita y chile al principio, no ahora, porque ahora ya hay modelos de exportación muy viables y todo lo demás. Y ese productor agarra y sembró su parcela de chile donde no había cultura de sembrar el chile, que se debe tomar en consideración para cualquier cultivo. Si en esa área donde yo estoy desarrollando mi proyecto agrícola se puede establecer chile, porque va a aparecer una mano de obra que se va a dedicar a cosechar chile. ¿No? Que si las personas de ahí no son alérgicas al ají. ¿Me entiendes? O sea, todos esos elementos se deben tomar en consideración. Y hay productores que no lo toman, lamentablemente. Entonces, y hubo pérdidas. La primera cosecha se perdió. O sea, los ají se caían al suelo por exceso de madurez, ya pasado de maduro. Ya pasaba un periodo y llegaba a la senescencia que no daba para más. Entonces debemos tomar en cuenta hasta esa parte de la cosecha, porque igualmente muchos cosechan y esa cosecha se va a realizar en el momento óptimo. O sea, nos va a asegurar de que esa calidad esté presente y evitar las pérdidas por maduración, deterioro, por daño inclusive meteorológico. Son muchos los productores que no siembran en esta época inclusive de verano que estamos ahora. Porque muchos dicen que no, las plagas son muy agresivas en esta época, yo me limito a producir. Hay otros, pueda pasar de que se limitan a producir para las épocas de temporada ciclónica. Y no está mal. Son productores que han hecho un previo análisis, han tomado en consideración esos elementos y dicen, me quedo tranquilo en esta siembra. No voy, como dicen muchos. Y de igual manera, el almacenamiento. El almacenamiento en cultivos, por ejemplo, como el maní. Cultivos que tú lo puedes tener un lugar de almacenaje, pero no simplemente almacenaje como para tú ya luego de la cosecha gratis, inclusive dónde tú vas a echarlo. En el punto de la cosecha voy a necesitar sacos, porque voy a durar 2 días para procesarlo un poquito, necesito cajas. No, o sea, todos esos elementos se deben tomar en consideración al momento de establecer nuestro cultivo. Este almacenamiento no debe ser adecuado, que pueda prolongar, facilitar el que prolongue la vida útil de nuestro cultivo. De igual manera, evitamos pérdida y contribuimos al mantener su calidad. Y calidad actualmente representa más dinero. Calidad representa en estos momentos para muchos productores, representa calidad. La calidad representa para muchísimos productores, representa dinero. Hay una remuneración económica por los productos de mayor calidad en el mercado y eso es claro. Yo prefiero comprar 5 pesos un poquito más la yuca más cara, si la yuca está bien grande, limpia, que no hay rabito, que no está en esa yuquita bien finita, porque me va a facilitar inclusive el cocido, el hervir la yuca en la casa. Pelarla será más fácil. Todos esos elementos. Los guineos más grandes yo lo prefiero. En el mercado tú lo llevas y la gente prefiere el fruto más grande. Entonces, esos elementos de calidad van de la mano en tomar en consideración al momento de establecer nuestro proyecto agrícola. Familia, por el momento, y le digo por el momento porque más adelante podemos tener más definido, ¿no?, el abordar las labores en estructuras como casa sombra, casa malla, ¿no?, que son esas estructuras parecidas a los invernaderos, pero con menos tecnología. Vamos a tener, ¿no?, las labores dentro de los invernaderos. Podremos hablar más adelante de un tutorado, de un aporque, que no lo mencionamos aquí, pero eso va para el próximo live. Así que ya ustedes saben. En resumen, familia, todas las labores agrícolas están estrechamente interconectadas. Y lo hemos visto. Empezamos hablando desde el análisis de suelo y retomamos en el punto de fertilización ese análisis de suelo. Esa concatenación que van teniendo, ¿no?, esa interconexión que van teniendo cada labor de las que le he mencionado. La correcta implementación nos va a garantizar el buen desarrollo de los cultivos. Maximizaremos la productividad y aseguraremos una fuente de alimentos saludable, nutritivos, sostenibles para la población. Y de igual manera,
La atención y dedicación a estos elementos son fundamentales, productor que me estás escuchando y te has descuidado. Todos esos elementos mencionados son vitales para ti. De igual manera, porque nos permitirán el éxito de la actividad agrícola y el bienestar de nuestras comunidades agrícolas. Porque son muchas las zonas rurales que se dedican a la agricultura y se dedican a la agricultura de tal manera que hay un ecosistema de trabajo que, tomando en consideración estos elementos que le he mencionado, podemos mantener, ¿no? Podemos tener en existencia una empresa que forme, que sea encaminada con las familias que trabajan en torno a esa industria que se puede tener. De igual manera, la consideración y la importancia que esto representa para los consumidores es vital. Elementos como en el apartado, y te voy a mencionar esta parte como último toque, elementos como el manejo de plagas y enfermedades, de que tú antes de los 21 días, o sea, tomando en cuenta los panfletos de los productos fitoprotectores, que te dicen claramente que no lo apliques hasta esperar, si tú sabes que vas a cosechar en 21 días, no lo apliques. Hay un periodo de carencia ahí que más adelante estaremos hablando de eso, que se debe tomar en consideración. Familia, por el momento ha sido todo. Para nosotros ha sido más que un placer. Esto fue una entrega más de Mundo Agronómico. Esperamos volver a vernos con otros live, con otros temas. Déjanos saber aquí en los comentarios qué otros temas podríamos abordar desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista mío, que no tengo tanta experiencia, pero he manejado una gama alta de cultivos. Y hablaremos también de los cultivos y de los estatus que representan algunos cultivos en la industria agroalimentaria a nivel nacional. Familia, por el momento ha sido todo. Yo soy Ronnie Díaz, técnico en producción agropecuaria. Actualmente estamos dedicados a esto, a compartir informaciones importantes para todo amante del agro. Por el momento ha sido todo. Nos vemos. Esta es una nueva entrega de Mundo Agronómico.